una bendición, una alegría estar acá con ustedes. Cuando casi me estaba yendo, me estaban invitando, pero bueno, después cuando llegó la invitación formal me puse contento, porque como decía acá mi amigo, siempre es lindo estar en casa, y aunque bueno, estamos congregando en otro lugar en el que estamos muy contentos, esto es como nuestra casa. Lo sentimos así cuando vinimos a presentar al Vale, lo sentimos así hoy desde que llegamos en el culto, y bueno, es volver a casa. Y bueno, como les decía, estoy contento de estar acá. La verdad que yo no soy pastor ni predicador, al menos por ahora, Dios dirá en un futuro si me llama eso, pero bueno, cuando tuve que, digamos, recibí la invitación, dije, bueno, ¿de qué, Señor, vos querés que hable? Que a veces es lo más difícil para que no estamos entrenados en esto. Y bueno, estuve pidiéndole a Dios que me guíe, tenía alguna idea en la cabeza y esta semana, a raíz de algunas situaciones, que algunas voy a compartir durante el mensaje, terminó como de darme esa idea. Así que bueno, espero que sea de bendición para ustedes, que el Señor me permita transmitirlo con claridad. Pero bueno, el título que yo le puse creo que se ve ahí todo, ¿no? Yo acá lo veo perfecto. Y esto anda, lo puedo... vamos a chequear. Bueno, el título dice esperar en Dios, como se ve ahí en la imagen. Entonces, ¿anda? ¿Esto anda o no? ¿No? Ah, sí, creo que sí. Ah, perdón. Mala mía, listo. ¿A dónde? Allá. Ahí está. Bueno, la primera imagen, ¿qué le suena a eso? Si alguien se anima. Inteligencia artificial. Una persona que está hablando con inteligencia artificial. De hecho, esta imagen la hice con inteligencia artificial, igual que la anterior. Es un aliado hoy en el trabajo para muchos de nosotros, pero diría que en la sociedad, porque ChatGPT, Gemini está metido, no Gemina, Gemini, está metido en todos los teléfonos para ayudarnos en cualquier situación. Entonces, en una sociedad donde está el avance de la tecnología, el avance de las comunicaciones, la aparición de la inteligencia artificial, donde las soluciones son rápidas, eficientes, no hay que esperar. ¿Cómo nos acostumbramos a esperar en una sociedad donde justamente se avanza cada vez más en no esperar? Y eso es algo muy común, sobre todo, bueno, los que vivimos en Capital, como en mi caso, la espera no está en ningún lugar. Ni cuando se espera el colectivo la gente desespera aún en esos momentos. Y entonces esperar a veces se hace un poco difícil. Yo me acuerdo recién cuando escuchaba lo de Mirta y Alberto, me acuerdo cuando nosotros empezamos a estar de novio con Ale, si bien había celulares, pero era la época del SMS, los que son por ahí más chicos no lo llegaron a vivir, no existía el WhatsApp, entonces todavía yo soy de la época de la llamada por teléfono. Entonces, justamente para hablar con quien era tu novia o con quien estabas intentando serlo al principio, había que esperar a llegar a tu casa, a que sea tal o cual hora, llamar por teléfono y esperar mientras que llamabas que te atendieran lo posible ella y no mi suegro, que me ha pasado. Entonces, bueno, era una época de esperar para verse porque no existían las videollamadas. Entonces, uno estaba acostumbrado a esperar. Y esa espera a veces se hacía desesperante, a veces era linda, pero es todo lo contrario a lo que pasa hoy. Hoy es todo inmediato y viene desde los chicos. Parece que los nenes desde que son chiquitos, los que tenemos bebés o nenes chiquitos, vienen chipeados ya con eso. A no esperar, todo es rápido, se acostumbran a la tecnología. Entonces es un desafío como cristianos, ¿cómo hacemos para esperar? ¿O cómo hacemos para esperar en Dios? Entonces, la primera actitud que yo pensaba y me preguntaba es, ¿cuál es nuestra actitud cuando tenemos que esperar o ante la espera? Hay veces en que queremos ayudar a Dios pensando que Él no puede solo. Y ahí tenemos un ejemplo, yo puse los pasajes, no pretendo leerlos todos, pero es el de Abraham y Sara. Dios le había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia muy grande, que iba a ser padre de multitudes, y la Biblia dice que él le creyó a Dios. Ahora, desde que él le creyó a Dios, pasó un tiempo dentro del cual pensaban que Dios estaba tardando mucho o que había otra manera de hacerlo que no era la que Dios quería. Entonces, en ese sentido,
Sara tuvo una idea bastante particular que fue aceptada por Abraham, no hay que olvidarse de eso, para no echarle la culpa a Sara, que dijo, bueno, por ahí capaz que como Dios, como dice ahí, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham dijo, sí, mi amor, y fue e hizo lo que le pidió a la mujer. Y quedó embarazada, nació Ismael. Y Abraham, yo no me acordaba esta diferencia de años que les voy a comentar, pero cuando nació Ismael, Abraham tenía 86 años. Por supuesto, Sara era infértil en ese momento. Entonces, era difícil que Sara pudiera quedar embarazada. Ahora, para Dios no hay cosas difíciles o imposibles si es su voluntad. Entonces, como no había quedado claro, Dios se volvió a aparecer ante ellos y les dijo, en el plazo de un año ustedes van a tener un hijo. Y la Biblia dice que Sara se rió, porque dijo, yo a esta edad y siendo infértil voy a tener un hijo. Y Dios le dijo, sí, en un año voy a volver y vos vas a tener un hijo. ¿Y qué pasó? Nació Isaac en el tiempo que Dios había prometido. Entonces, eso nos demuestra que no hay nada imposible para Dios. Pero cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años. O sea que alguno que sea rápido con las cuentas, ¿cuánto tiempo pasó entre Ismael e Isaac? 14 años. O sea, Abraham tuvo que esperar 14 años para recibir la respuesta que Dios le había dicho. Tuvo que esperar un año desde que Dios se lo aclaró, porque no le había quedado muy claro que tenía que seguir esperando, pero desde ese fallido, digamos, hasta el propósito de Dios, pasaron 14 años. Y muchas veces pasa eso. Dios nos hace esperar. Y en este caso, cuando yo preparaba esto, me acordaba puntualmente de un ejemplo cercano que está ahí en el cochecito, que es mi hijo Valentino. Perdón, está allá con Lu. El cochecito está vacío, así que está allá atrás. Entonces, justamente, a nosotros, cuando yo escuchaba esto, si bien obviamente la conocía la historia, pero la volví a releer y sentía como que se me hacía demasiado familiar. Porque a veces pasa que uno piensa que para Dios hay imposibles, pero no lo hay. Yo estoy un poco emocionado, no solo por este momento, me emocionó la previa, así que espero no emocionarme demasiado acá. Pero bueno, si me pasa, sepan disculparme, también me conocen como soy y me invitaron igual. Así que en ese sentido, la verdad que era algo muy emotivo. Yo les voy a contar algunas cosas relacionadas con esto, que nosotros después de un tiempo que decidimos con Ale buscar un segundo hijo. Y bueno, había llegado en un momento y bueno, el Señor decidió que no tenía que terminar de ser. No quiero entrar con mucho detalle porque después esto se graba, se viraliza y bueno, algunos de mis hijos no saben todos los detalles, pero ustedes me entendieron. Entonces, pasado ese tiempo, dijimos, bueno, hicimos lo que había que hacer. En el medio, bueno, esa circunstancia terminó en una intervención quirúrgica, todo salió bien, bueno, esperamos el tiempo prudencial, hicimos estudios, todo estaba bien, pero no pasaba nada. Y decíamos, bueno, ¿qué querrá Dios? Capaz será, bueno, después de este trago amargo, decir, listo, ya está, Dios sabrá. Pero todo indicaba que no había grandes problemas y que, bueno, una cuestión de esperar. Y esperábamos, a veces tratábamos de no desesperar, pero cada mes era una nueva esperanza o desesperanza según cómo fuese. Ahora, en el medio de eso, Dios no se olvida de nosotros, como pasó con Abraham, y también pone gente para que te ayude a poder esperar. En nuestro caso fueron los profesionales. Después de algunos que no habían sido muy amenos, Dios nos permitió toparnos con una doctora que es un ángel que Dios puso, que era especialista en fertilidad, a la que fuimos a ver, nos mandó los estudios, encontró que todo estaba bien, y dijo, bueno, acá no hay nada raro, pero bueno, evidentemente una cuestión de edad, en el caso de las mujeres, que obviamente la probabilidad baja, pero no hay nada de fondo, pero bueno, las probabilidades son estas, o sea, como buen médico, una amorosa,
pero nos tenía que hablar con la verdad. Y cuando habló de probabilidades, ayer lo charlábamos con unos amigos que vinieron a casa, y le decía, por lo menos yo me sentí más cómodo, porque los números es algo que manejo todos los días. Entonces, cuando me empezó a hablar de probabilidades, me dijo, mirá, nos decía, básicamente acá hay distintas posibilidades. Nos habló de la, ¿cómo se llama la primera que siempre me olvido? La inseminación artificial, que creo que tenía un 10% de probabilidad, una cosa así, o un 5%. Después dijo, la manera natural, que tiene un 12%, y la otra era la fertilización asistida, que era un 25%. Aunque, bueno, estamos por ahí. Andábamos ahí en esos rangos. Entonces, bueno, nosotros dijimos, para la manera natural no es gratis, seguimos probando y estamos ahí. Ahora, cuando había que tomar una decisión, dijo, bueno, en caso de que ustedes decidan empezar un tratamiento, no sé si alguno lo ha pasado acá, pero hay todos unos protocolos, hay que presentar papeles, demás. Dijimos, bueno, en caso de tener que hacer un tratamiento, si Dios así lo dispone, sea que llegue o no llegue, vayamos por la más eficaz. Así que completamos todos los formularios y los subimos a internet para que sean aprobados. Pero Dios tenía otro propósito, porque los tiempos son de Él y no son los nuestros. Yo no me mandé la de Abraham, pero bueno, nos estaba costando esperar. Estábamos viendo a ver si la medicina, que es válida obviamente, nos podía ayudar. Pero Dios cuando quiere puede hacer su propósito con 12 y no con 15. ¿Por qué no necesita el 15? Con el 12 le sobra. Entonces, con los papeles subidos a internet, en una espera que tenía que ser de 10 días, pasaban 2 o 3 semanas y nadie aprobaba nada, y en el medio entrábamos a desesperar porque los tiempos corrían, porque sobre todo en esto, para los que no lo pasaron, los profesionales, si bien son muy buenos como nos toca a nosotros, también te empiezan a hablar de, che, el reloj te está corriendo. Entonces, cada mes es menor probabilidad. Entonces, ya está, para nosotros ya a esa altura 2 semanas será que espere la obra social, esperar la aprobación era un montón. Pero mientras que esperábamos, como Dios tenía otro plan, Ale quedó embarazada naturalmente. Entonces, cuando Dios maneja los tiempos, Él a veces no necesita ayuda, por más de que nosotros lo queramos ayudar. Él puede hacer con 12 lo que la medicina te ofrece con 15. Y esto fue un testimonio también para la doctora, porque obviamente no lo podía creer. Aparte que estaba más contenta que nosotros, ella obviamente dio alguna justificación médica, pero así todo sabía de que nosotros éramos personas de fe y dijo, la verdad que no lo puedo creer, porque parecía que en un mes había cambiado un panorama que durante un año más o menos fue, como pasó en el caso de Abraham, estábamos esperando y no pasaba nada. Después, otra cosa que nos pasa es que a veces nosotros queremos decidir el lugar de Dios. Y acá tengo el ejemplo del rey Saúl, el primer rey de los judíos. Los judíos, el pueblo judío se acercó a Samuel, viendo que Samuel había tenido una descendencia que no era muy santa y que no podía seguir su legado como profeta y guía del pueblo. Y le dijeron, bueno, y ahora cuando vos no estés, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no nos das un rey como tienen las demás naciones? Cosa que dice la Biblia que a Samuel, ahí tienen de nuevo los pasajes, no le agradó mucho y lo habló con Dios. Recuerden que en ese momento los profetas tenían contacto directo con Dios. Entonces él fue a hablar con Dios y le dijo, mirá, el problema me está planteando esto. Y Dios dijo, bueno, déjalos, ellos quieren un rey, le vamos a dar un rey. Y dice que luego eligieron a Saúl. Y ahí puse una parte del versículo, creo que es el versículo el 8, del capítulo 8, el versículo 19 al 22. El pueblo le dijo, aún así todavía queremos un rey. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. O sea que Dios les estaba advirtiendo que no era necesario, pero así todos, ellos querían un rey, ellos querían decidir en lugar de Dios. Y sabemos que, bueno, si bien en un inicio
Dios guió a Saúl, después la historia no terminó muy bien, porque él no era el elegido justamente, el elegido iba a terminar siendo David. Entonces a veces pasa, y en esto yo cuando lo estaba preparando me acordaba por ahí de este momento de la iglesia y bueno, un poco de la experiencia que yo tuve en una situación similar, que me acuerdo cuando se había ido el pastor Pérez antes de que llegue Luis, era un tiempo como el de ahora, de espera, de ver quién, digamos, qué pastor iba a venir, cuándo, quiénes iban a estar a cargo. Y la verdad es que si era por algunos hermanos teníamos pastor al otro día. No sé cómo será ahora, capaz que también. No estoy involucrado, pero la realidad era esa. Si era por algunos no había que esperar nada. Había que buscar algún ungido que estaba por ahí por algunos y listo. Y parecía ese pasaje. Queremos tener un pastor. En vez de un rey, nosotros queremos tener un pastor como las demás iglesias. No, repito, no sé si es esta realidad, no estoy hablando en nombre de nadie, pero muchas veces pasa eso. Dios nos pone en un tiempo de espera o está preparando a la persona que va a venir, pero del otro lado la iglesia no sabe esperar, como le pasó al pueblo, y dice, no, nosotros lo queremos ahora. Necesitamos un pastor como las demás iglesias. Y bueno, capaz que no es el momento de tener un pastor como las demás iglesias. Y en esto siempre me acuerdo una recomendación que nos había dado el pastor Volati, que estuvo predicando hace poco, el día que lo presentamos a Valen, estuvo acá, así que se la quiero volver a transmitir. Él decía, bueno, a veces pasa, dice que los pastores pensamos que las iglesias son nuestras, y no hay que olvidarse que la iglesia es de Dios, no es de los pastores. Y Dios nunca deja a su iglesia abandonada o tirada. Y esto es una realidad para Lomas hoy. Por más que no haya pastor, que vendrá en el tiempo que Dios lo disponga y a quien Dios disponga. Tal vez lo está preparando ahora y llegará cuando Él lo quiera. No va a dejar a su iglesia tirada, porque la iglesia es de Dios, no es de los pastores. Los pastores son siervos de Dios. Pero bueno, a veces tenemos que saber esperar eso. Otra cosa que nos pasa es que decidimos olvidarnos de Dios cuando tenemos pruebas. Y ahí tenemos el ejemplo de la mujer de Job y los amigos. La ayuda idónea que Dios le dio a Job, después de que él tuvo lepra, le dijo, ¿por qué no mantenés? Dice, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Todos quisiéramos tener una ayuda así, ¿no? No sé si llegó a los 50 años como Mirta y Alberto, pero bueno, tampoco sé si Mirta le dijo esto a Alberto alguna vez, no la vamos a delatar acá en público, no le habrán faltado ganas en algún enojo, pero le dijo, maldice a Dios y muérete. O sea, ese Dios que vos querés, mirá lo que te hizo. ¿De qué te sirve seguir a Dios? Olvídate, ya está, ya el Dios ese que te acompañaba no te acompaña más, olvídate de Dios. Y los amigos que tenía Job, que en un primer momento intentaban ayudarlo, llegó un momento en que veían que no se le encontraba una solución a la situación y entonces empezaban a pensar, che, pero vos no habrás hecho algo malo para que te pase esto. También buenos amigos le digo, ¿no? Esos amigos que vos buscas consuelo y te dicen, ¿qué habrás hecho para estar ahí, no? Che, vos sabés que el otro día tuve la mala fortuna de que choqué. ¿Y a cuánto venías manejando cuando chocaste? No, a veces me chocaron, ¿viste? No me pasó, gracias a Dios. Pero a veces tenés esos amigos, como los amigos de Job, que le dicen, ¿y vos qué hiciste para que te pase eso? Había obviamente una cuestión cultural en que muchas veces las maldiciones, los malos momentos estaban relacionados con algo que el pueblo había hecho mal, entonces a raíz de eso venía un momento de mucha prueba. Pero nosotros los cristianos sabemos que la prueba es parte de la vida diaria. Yo les comenté un ejemplo recién, otro ejemplo que se me ocurría cuando yo preparaba esto, algunos están al tanto y otros no. Nosotros en el medio que nos pasó esto, estábamos viviendo una prueba de salud con Santi, de salud mental, con tema de ansiedad, de algunos tics nerviosos, y era algo que no le encontrábamos la vuelta. Hicimos danza de profesionales, acá hubo gente de la iglesia también que nos ayudó, colaborando con contactos y demás, y a cada lado donde íbamos no había nada de fondo, más que algún diagnóstico que ya teníamos, que era algo manejable, entre comillas, pero a veces nos hablaban de que podía haber algo más, y no pasaba nada. Y en esos momentos de desesperación que coincidían con la parte previa a esta que les contaba hace un rato, a veces por ahí podíamos llegar a pensar, o Ale o yo, o los dos juntos, che, pero ¿habremos hecho algo por lo cual Dios nos estará pasando factura?
Y a veces no es así. A veces es una prueba que Dios te hace pasar para fortalecer tu fe, para que aprendas a esperar, para que aprendas a ver que a pesar de todo Dios está. Y el ejemplo que podemos tener con esta situación nosotros es lo mismo que le decía antes. Dios pone gente. En ese momento de dificultad, Dios ponía familia, ponía amigos, ponía gente en el colegio, ponía profesionales que nos ayudaban a hacer esta situación más liviana. Y es el día de hoy que la situación ha cambiado drásticamente y no encontramos una razón. Todo lo que nos decían que podía pasar no estaba muy relacionado con eso. A veces era una prueba que Dios nos hacía pasar, como le hizo pasar a Job, y que en algún momento que esa prueba pasara, las bendiciones iban a venir después. Como esto que les digo, o sea, nosotros estábamos en un momento de mucha dificultad hace un año atrás. Me acuerdo que la Semana Santa había sido muy difícil, para nosotros habíamos estado acá, pero había sido un momento de mucha tristeza por lo que estábamos viviendo y con la otra espera que desesperaba. Y 2 meses después, antes de irnos un fin de largo con Lu y Fer y los chicos a Gesell, nos enteramos que ella estaba embarazada. Y ahí parecía que Dios se acercaba de nuevo. Y no era que en ese momento empezamos a hacer algo bien que no estábamos haciendo. Era simplemente que eran los tiempos de Dios y que había dificultades que pasar, había pruebas que pasar, había experiencias que vivir que a veces no queremos, pero que Dios las tenía pensadas, para que después cuando fuera su momento, Él también pudiera darnos una bendición en el momento que Él quisiese y de la manera que Él quisiese. Entonces, después yo pensaba, ¿qué busca Dios cuando nos hace esperar? A veces busca formar nuestro carácter para un propósito mayor. Acá tenemos el ejemplo de José y de Moisés. Por ejemplo, en el caso de José, José tuvo que esperar 13 años entre el tiempo, digamos, que estuvo como prisionero, adivinando sueños, fue esclavo hasta que se ganó la confianza del faraón y llegó a ser gobernador de Egipto. Y en el medio, bueno, no nos olvidemos que esto inicia con sus hermanos vendiéndolo y haciéndolo pasar por muerto con su papá. Pero Dios tenía un propósito mayor y estaba usando esa etapa difícil para que José pudiera estar en el momento ideal para bendecir al pueblo y para encontrarse cara a cara con sus hermanos de nuevo, en una situación de superioridad, con posibilidad de venganza, si hubiese querido, pero él optó por ser sabio y por seguir los consejos de Dios, y de hecho terminó diciéndole a sus hermanos, el mal que ustedes me hicieron, Dios lo transformó para bien, porque el propósito de Dios era mayor al que José podía llegar a pensar en algún momento. Y tuvieron que pasar 13 años y situaciones horribles. En el caso de Moisés fue lo mismo. Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas, porque Dios tenía preparado que después fuera el que liberara al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios, guiando a las ovejas del Señor por otros 40 años. Pero para eso había que formarlo, había que pasar un tiempo de prueba, de dificultad, de algo que a veces uno no entiende, para que Dios después te ponga en el lugar que Él quiere para vos. Para esta parte me acordaba un testimonio, para los que son futboleros, sobre todo los hinchas de Racing, de Maravilla Martínez. No sé si ustedes lo conocen, un delantero de Racing, no es el boxeador, tiene el mismo apodo, pero es otro, que es un hermano en la fe. Y la verdad que es una persona que da testimonio en todo momento. Hace poco, de hecho, lo quisieron embarrar por algo que pasó en un partido en el Clásico contra Independiente y el tipo salió ileso por completo porque su testimonio habla fuera de la cancha pero también dentro. Sin embargo, él contaba cómo había llegado al Evangelio y la realidad es que él era jugador de fútbol del ascenso, un jugador del ascenso cualquiera que nadie conocía, y que él creo que es de Campana, de esa zona, y el hermano de él
cometía delitos y en un hecho delictivo del hermano, por un error, cae preso él. No me acuerdo cuánto tiempo pasa en la cárcel, pero un buen tiempo, que no fue para nada agradable, y creo que en la cárcel es donde él conoce el Evangelio. Y cuando sale de la cárcel, como tantos otros, podría haber tenido una sed de revancha. Sin embargo, él entendió que ese Dios que se había acercado a él en un momento difícil, de una prueba injusta, porque él era inocente, como le pasó a José, tenía un propósito mayor. Y ahí fue que él volvió a jugar al fútbol, en el ascenso como estaba, y llegó a hacer una carrera hasta que de buenas a primeras, pasando por otro equipo de primera división, pero un equipo no de los grandes, como el Instituto de Córdoba, lo termina fichando Racing. Y calculo yo que ni el hincha más optimista de Racing, no sé, Pepe, se habrá imaginado cuando llegó Maravilla Martínez que iba a ser el goleador de Racing en la Sudamericana y llevarlo a ser campeones y después volver a ganar. Y que no solo eso, como les digo, es una persona que da testimonio de su fe, y a raíz de eso, muchas veces, a mí que me encanta el fútbol, veo las notas post partido y hablan otros jugadores de Racing que hablan de Dios. Y yo digo, acá tiene que estar la influencia de este tipo. Porque aparte se habla, más de uno ha salido a hablar, no, Maravilla para nosotros es un referente, es una persona de mucha fe. O vieron que en el fútbol es un ambiente muy cabulero, entonces a veces, y de mucha motivación. Entonces es muy normal que los entrenadores, los compañeros te dicen, vamos que hoy la metés, o vamos. Por ahí alguno contaba, no es de los que van de esa misma manera, va con la misma intención pero con otro espíritu. Y por ahí le dice, vos sabés que ayer Dios me mostró que hoy hacías un gol. Y termina pasando que el tipo metió un gol. Y yo escuché a uno que después del partido dijo, no, ayer se me acercó Maravilla en la concentración y me dijo que Dios le había dicho que iba a hacer un gol. Así que bueno, gracias a Dios. Pero bueno, Dios a veces tiene que usar circunstancias que no entendemos y que son difíciles, pueden ser injustas, porque Él tiene un propósito mayor. Simplemente hay que esperar y seguir confiando en Dios. Otra cosa que pasa es que muchas veces las esperas nos hacen poner a prueba nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. Como les decía hace un rato el tema de Maravilla, bueno, el caso que nos pasó a nosotros. Esto fue el caso del pueblo de Israel en el exilio. Tuvieron que esperar 40 años para entrar en la tierra prometida. Fue un periodo de prueba, de formación como pueblo, de esperar en Dios. Y sin embargo, Dios no dejó de estar ahí, aunque al pueblo a veces ya se cansaba de esperar, despotricaba, le decía a Moisés, che, ¿cuánto más vamos a estar acá? ¿Para qué salimos de Egipto? Y al final no estábamos tan mal. Ahora mirá cómo estamos. Pero sin embargo Dios nunca dejó de alimentarlos, le tiraba la comida del cielo literalmente. Hoy parece raro, pero ahí pasaba. Tenía una nube que los guiaba de día, de noche. Entonces, Dios siempre estuvo presente ahí. Esto me hacía acordar a algo que nosotros estamos viviendo en la iglesia donde congregamos ahora, la iglesia de Sadelbach, allá en Capital. El pastor de nuestra iglesia, Sebastián Ojeda, junto con su mujer Ceci, hace muy poquito les tocó una prueba muy grande e inesperada. Ellos tienen 3 hijos y su hijo del medio, que cuando pasó esto tenía 12 años, creo que ustedes están orando por él, 15, perdón, estoy mal con los números hoy. Creo que están orando, pero bueno, por si alguien no sabe, él tenía 15 años y tuvo un accidente y lo atropelló un tren, así como escuchan. Y más allá de algunos detalles que hace poco, bueno, después de un tiempito, Seba vino a predicar en el viernes de Pascua a la iglesia y dio algunos detalles que no sabíamos, pero más allá de algunos detalles donde se podía ver que Dios estaba orando desde el momento 1, desde que había pasado el accidente, porque tenía un propósito mayor, es un tiempo de caminar en el desierto. Y él contaba todo el detalle desde que empezó esta prueba, cuando las expectativas de vida eran 0, hasta el día de hoy, donde gracias a Dios, después de un mes y monedas, ya pasó el riesgo de muerte, el chico está cada vez mejor y bueno, obviamente tiene que hacer rehabilitación y todavía hay mucho camino para adelante, pero el panorama es muy alentador. Y muchas veces pasa que Dios nos pone a prueba para ver a dónde está nuestra fe y qué tanto dependemos de Dios.
Y hay circunstancias como esa, él contaba, estaba en una sala de espera mientras que operaban a su hijo, donde las expectativas no eran muy buenas, y solo te queda esperar en Dios. Esperás en los profesionales, pero a veces solo tenés que esperar en Dios. O él contaba en un momento, él decía que es una persona muy ansiosa y se nota. Y él decía que cuando empezó a sortear algunos obstáculos, le dijo, bueno, ¿cuánto falta para que pase? Porque siempre le decían, el estado todavía es crítico. Vieron que los médicos a veces no dan tanto detalle, dicen crítico y en eso engloban todo. ¿Cuánto falta para que deje de ser crítico? Y la verdad que mínimo tenés de 10 días a casi un mes. Y él, que no podía esperar ni 2 días, no sabía cómo iba a esperar 10, contaba en su testimonio. Y sin embargo había que esperar. Dios lo estaba poniendo a prueba como pastor, junto con su mujer, para esperar. Y de hecho, siguen avanzando mientras que siguen esperando, porque obviamente están esperando que el chico vaya reaccionando a distintos estímulos, hasta que, si Dios quiere, pueda estar de pie en su iglesia dando testimonio. Eso creemos, eso confiamos. Porque Dios tiene un propósito mayor. Si no, tal vez ya hubiera pasado su tiempo acá, pero cuando él contaba estos detalles era muy, muy impactante saber cómo Dios había obrado desde el momento uno. Desde, les diría, la posición en la que quedó el chico cuando cayó, cómo pusieron la ambulancia, cosas que son milagros que Dios pone, porque de esos milagros dependía que ese chico tuviera vida los minutos siguientes. Pero bueno, Dios está en todo y no se les escapa los detalles. A veces también tenemos que entender que sus tiempos no son los nuestros, pero que el propósito no cambia. David tuvo que esperar 10 o 15 años para asumir el trono después de que había sido ungido, y durante ese tiempo sufrió la persecución de Saúl. O sea, él lo ungieron rey y él estaría esperando que le pongan la capa, que lo sienten en el trono, y tuvo que esperar entre 10 y 15 años que en el medio lo tuvieran que correr, el que era rey. Pero así todo, Dios había estado ahí. Dios le dio refugio, Dios puso amigos como Jonatán para que lo acompañen en ese periodo, porque era un periodo de 15 años, dentro de los cuales David escribió los Salmos, que hoy seguimos leyendo, y Dios tenía un propósito mayor, tenía un tiempo que era distinto al nuestro. Y me acuerdo que eso fue también algo que a nosotros nos costaba entender cuando estábamos pasando toda esta prueba que le decía con Santi, mientras que esperábamos la llegada hoy de Valen, y nos pasaba que había cosas que no entendíamos. Y decíamos, ¿cómo si Dios ama a este chico y tiene un propósito en su vida? Porque en el medio de toda esta prueba, en esa Semana Santa que la verdad la pasamos mal, Santi hizo la oración de fe también, cosa que no entendíamos. Pero bueno, Dios tenía otros propósitos y decíamos, pero si Él está acercándose a vos, ¿por qué vos no lo podés ayudar? Si vos lo podés hacer, ¿por qué no lo querés hacer? ¿O cuánto hay que esperar? Y tampoco querés ayudarnos con lo otro, y era un tiempo de mucha espera, de mucho sufrimiento, pero Dios ponía gente. Ponía, como les decía, amigos en el colegio que lo acompañaban, y sobre todo había puesto un ángel de Dios que era un auxiliar del colegio, que Santi adoró desde el momento uno en el jardín, y ella a él, y que Dios la eligió para que en ese momento de prueba ella estuviera cerca de él, y que cuando lo veía mal lo pudiera abrazar, lo pudiera contener. Hasta que esta chica estaba, en el medio de esto estaba embarazada, y un día vino a casa y pudimos tener una hermosa charla donde ella nos contaba muchas de las cosas que hacían sus amigos para proteger a Santi, como ángeles de Dios. Y me acuerdo que ella ahí nos contó que también era una persona de fe. O sea, Dios la había puesto a ella porque era la persona ideal para acompañarlo. Además de que, bueno, obviamente había muchos maestros, directivos que lo querían mucho y lo acompañaban, pero era una persona de fe que Dios había puesto en el momento ideal. Y me quedó una frase que nosotros estuvimos hablando con ella y pudimos desahogarnos, llorar bastante y le decíamos, nosotros confiamos en Dios, pero a veces se nos hace tan difícil, porque encima ese día que había venido, Santi no estaba muy bien, ella lo había visto y decía, bueno, pero hay que seguir esperando, hay que seguir confiando, por los dos temas.
Y me acuerdo una frase, no sé si vos te la vas a acordar, a mí se me vino a la mente y por eso la anoté acá para no olvidármela. Eso fue ¿qué fue? Por agosto. No, agosto no, antes. Fue antes, habrá sido por mayo, creo. Y nos dijo, Dios está acomodando las fichas para hacer la jugada maestra. Y yo en ese momento le creí, aunque no lo entendía. Digo, ¿qué me está diciendo esta mujer? Para mí era palabra de Dios, pero me quedó la frase. Para los que les gustan los juegos de mesa, mi amigo Pato es uno, Dios está acomodando las fichas para hacer la jugada maestra. Que llegó casi un mes después, cuando no la estábamos esperando. Porque Dios en ese momento, en esas circunstancias difíciles, estaba acomodando las fichas para hacer la jugada maestra. Y a veces nos cuesta esperar eso. Los que juegan al ajedrez es un juego de mucha paciencia, donde vos tenés que esperar a ver cómo acomodás las piezas para hacer la jugada maestra. No es un juego para ansiosos. Así el que tenga ansiedad le recomiendo que empiece a jugar al ajedrez, que le va a ayudar mucho. Si no revolea el tablero en la primera jugada. Y por último, ¿cuál es la recompensa de saber esperar? La Biblia dice que tendremos nuevas fuerzas que vienen de Dios y no de nosotros. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto nosotros lo pudimos experimentar en nuestra vida. Aun cuando pensábamos que no dábamos más, Dios nos daba nuevas fuerzas para ir todos los días con ánimo a trabajar. Dios le daba nuevas fuerzas a Santi para ir todos los días al colegio, porque no faltaba, para seguir con sus actividades. Y es la fuerza que hoy le está dando al pastor de nuestra iglesia para que puedan seguir adelante en esta prueba tan dura que les toca vivir, con el ánimo, el entusiasmo que él tiene en cada uno de los audios donde manda cada vez más espaciado, obviamente, porque es otra etapa de la salud de su hijo, pero donde él nos cuenta los avances que hay con mucha paciencia, con mucho entusiasmo, y donde él también cuenta que por dentro a veces no es tan fácil, pero que Dios le da esa fuerza para poder salir adelante y levantar alas como las águilas. Correr y no cansarse, caminar y no fatigarse. Es una fuerza que solo viene de parte de Dios, que no es fácil de entender o de explicar, solo hay que experimentarla estando en manos de Él, no la experimenta el que no está con Él. Experimentamos la bondad de Dios. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es el Señor con los que en Él esperan, con el alma que lo busca. Dios es bueno. Aunque a veces no entendamos lo que nos pasa, Dios es bueno. Y aún en el medio de la espera, podemos ver la bondad de Dios. Hay una canción que habla de eso, muy linda, que justamente dice que Dios es bueno. Hace un rato también cantábamos, bueno es Dios, para siempre su misericordia. Dios es bueno, no es que porque a mí me pasa algo que por ahí Dios está usando para un propósito mayor, Dios de golpe es malo. Dios sigue siendo bueno. Aún en la prueba, Él es bueno. Y recién les di algunos ejemplos y los que han pasado momentos difíciles pueden saber que aún en el medio de la tormenta, Dios te pone circunstancias para demostrarte que Él está ahí, porque Él es bueno. Y por último, entendemos que los tiempos no son nuestros, pero sus propósitos no cambian. Él nos da lo que nos prometió. En Hebreos 10:36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Por ahí Dios ya te hizo una promesa. Nosotros habíamos sentido que nos había hecho una promesa. Pero no venía. Se la había hecho a Abraham y no llegaba. Pero bueno, perseverar, paciencia, con eso, estando en conexión con Dios, van a recibir lo que Dios prometió. Dios no falta a su palabra, no es deudor de nadie. Pero para eso tenemos que saber esperar en Él, confiar, saber que Él no se olvidó de nosotros y que guía cada paso. ¿Cuál es el resultado de esperar en Dios? Ahí tienen. Para nosotros
Ese fue el resultado de esperar en Dios. Poder saber que Valen está ahí. Poder disfrutar de Santi, que está bien, que puede disfrutar de su hermano. Y que un testimonio que les doy muy chiquitito es que a veces pensamos que Dios no escucha a los chicos. Y no solo que, bueno, Santi pedía muchas veces para que Dios lo ayude en los momentos de dificultad, sino que todos los días pedía un hermanito. Todos los días oración, en todo momento, en la comida, antes de dormir, era por un hermanito. Obviamente, no falta ni que les diga la alegría que tuvo cuando se enteró que iba a tener un hermanito, pero él le pedía que sea varón. Ustedes se ríen, pero es la verdad. Le pedía que sea varón. Y Dios lo escuchó. Más que a nosotros. Él lo escuchó. Así que ahí está. Esa es la respuesta de saber esperar en Dios.